Dice así el capítulo 33 de Job, en su versículo 13 hasta el 18. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espadas. Señor, añada bendición a nuestras vidas y que hable a nuestros corazones. Tu palabra sea escuchada por nosotros, Señor, y atesorada en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 33 del libro de Job relata o deja plasmado, está plasmado aquí la plática que tiene uno de sus amigos, para ser más concreto, Eliú, amigo de Job, uno de los amigos que llegó a consolarle en toda la tragedia que había pasado. Llega y en este capítulo y en los posteriores aparece esta plática. Eliú es uno de los que menos le recriminó, así sería la palabra, le recriminó a Job. Eliú estaba prácticamente como justificando a Dios y dándole su lugar a Dios. El mundo está afligido, la gente está afligida, especialmente aquellos que no conocen a Dios, que no han sido lavados con la sangre de Cristo. Cuidado, hermano, si tú estás abatido, que si tú estás acorralado y piensas que no hay salida. Cuidado, mi hermano, porque la palabra de Dios es bien clara. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que debemos de estar tranquilos. Y también dice uno de los párrafos en la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Por lo tanto, usted y yo no debemos de afligirnos, debemos de confiar en el Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Y por eso muchos de nosotros nos preguntamos: ¿y por qué estaré pasando esto? ¿Y por qué nos está pasando esto? Muchos se preguntan, no está mal preguntarlo, pero usted y yo sabemos que esto está en los planes de Dios. Cuando digo está en los planes de Dios, no es que Dios nos haya mandado la plaga, porque esto es una creación humana. Esto del virus, esto de la situación económica y toda esta situación humana orquestada por los poderosos del mundo. Tal vez no aparezco por ahí en una bolsa. Pero esta es una situación mundial que viene de los hombres, que Dios ha permitido que pase, por supuesto. Lo mismo pasó con Job. No es que Dios le haya mandado la sarna maligna a Job. No es que Dios haya matado a sus hijos. No es que Dios haya quitado todas las posesiones a Job. No, dio permiso para que Satanás lo hiciera. Lo mismo con esta pandemia. Dios no ha creado este virus. Dios no nos ha mandado este virus. Lo ha permitido. Porque en la Biblia dice que todo esto va a suceder. ¿Que va a venir de Dios? No. Es que Dios da el permiso para que esto suceda.
Pero viene la pregunta que nos hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y viene Eliú y le dice a Job, porque Job se había preguntado. En versículos y capítulos anteriores, Job había preguntado, no se había puesto en contra de Dios, pero había preguntado el por qué. Y viene Eliú y le dice en el versículo 13 de este capítulo, ¿por qué contiendes contra él? Es decir, ¿por qué le estás preguntando? Porque él dice, no da cuenta de ninguna de sus razones. Y ahí vemos nosotros la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que le plazca. Sin embargo, usted y yo, en nuestro arrepentimiento, podemos cambiar las acciones de nuestro Dios. Como lo leímos en el Salmo 85. Que el enojo del Señor se disipó. Si usted le puso atención a la lectura del Salmo 85. El enojo de Dios se disipó. En otras palabras, no duró para toda la vida el enojo de Dios. Dios está enojado, como lo decíamos en uno de los mensajes de la semana anterior. Dios está enojado. Y por eso ha dado lugar a que esto suceda, para darle una lección al mundo pecador. Y usted sabe que nosotros somos pecadores también. Sin embargo, tenemos la ventaja de que nosotros hemos corrido a la salvación. Hemos aceptado la salvación que Jesús nos ofrece. Por eso nuestra aflicción no debe de tener ninguna razón. Y si hubieran aflicciones, debemos de recordar que Jesús ya venció en la cruz del Calvario todas esas cosas. Así que por lo tanto, mi hermano, no debemos de hacernos esa pregunta. Como Eliú le decía a Job, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y luego dice el mismo Eliú, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En otras palabras, mi hermano, Dios nos está hablando a través de esta pandemia. Pero dice al final del versículo 14, pero el hombre no entiende. ¿Y sabe por qué no entiende el hombre? Porque Dios está hablando con nosotros y el momento difícil que estamos pasando debería de llevarnos a reconciliarnos con Dios. Pero ahí vemos nosotros todavía publicaciones de gente negando a Dios, contendiendo contra Dios. Inclusive gente que en un momento fue cristiano o cristiana, subiendo videos de gente no cristiana. No hemos entendido, como dice aquí Eliú, pero el hombre no entiende. Hermano, Dios te está hablando a través de estas situaciones que estamos pasando. Dios te está hablando. Amén. Debes de entender qué es lo que Dios te está diciendo. ¿Será que yo estaba mal con mi familia? ¿Será que yo estaba engañando a mi cónyuge y este encierro me hizo entender que debo estar cerca de mi familia? ¿Será que yo le estaba robando al Señor y ahora debo de depender del Señor? Etcétera. No sé qué es lo que el Señor te está diciendo con esto, con esta pandemia. Pero debes de entender, no caer en este grupo que habla de Dios, que el hombre no entiende. Dios nos está hablando. Todo lo que le pasa al que ama a Dios tiene un propósito. Y un propósito tiene Dios para cada uno de nosotros en una forma personal. Sigue hablando en los siguientes versículos
bueno, como les decía, todo el capítulo 33, el capítulo 34, inclusive hasta el 37, Eliú está hablando con Job. Pero en estos versículos, el 15 y el 16, dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. De una o de otra forma, Dios nos hace entender cuáles son las razones de nuestra aflicción. Dios te va a hacer entender cuáles son las razones de esta pandemia, de este encierro, de esa necesidad económica. Dios te lo va a hacer entender. Y yo estoy seguro que muchos darán su testimonio. Hermano, yo no esperaba esta bendición y me llegó esta bendición, o yo estaba preocupado por tal y tal cosa y el Señor ya me resolvió. En estos momentos de dificultad, Dios ha respondido a muchos. Pero aún así, Dios habiéndole respondido, mucha gente sigue negando a Dios. Sigue siendo indiferente, quizás no negando a Dios, sino que siendo indiferente a lo que Dios nos está diciendo a través de esta pandemia. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de un canto. Nos habla a través, inclusive a veces, a través de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Pero Dios nos habla de una o de dos o de más formas. Dios nos habla. Haz caso a lo que Dios te dice. Entiende lo que Dios te está diciendo de la forma en que te lo diga. Entiende y hagamos caso, hermanos, hagamos caso. Porque Cristo ya viene. Muchos, inclusive creyentes, están bien tranquilos pensando que esto es normal y que no tiene nada que ver con la venida de con la venida de Jesucristo. Te lo digo, hermano, Jesucristo está pronto. Lo he venido predicando desde más de hace 15 años. He venido predicando que Jesucristo ya viene. Las señales se están cumpliendo. Y esta es una señal de Mateo 24, las plagas, las pestes, principio de dolores. Y el evangelio de Jesucristo se está predicando y se oyen por ahí plática de paz. El fin está cerca. Y tú estás tranquilo siempre pecando, fornicando, adulterando, robando, mintiendo, peleando con uno, con otro, siendo indiferente al Señor, etcétera, etcétera. Jesucristo ya viene. Y en los versículos 17 y 18, ¿por qué dice esto? Mire, hermano, hay mucha gente soberbia que cree podérselas todas. Y yo no digo que Dios pueda hablarle a ciertas personas. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Por ahí salió una profecía que teníamos que cerrar todo ingreso de luz. Y no en una vez, hermanos. Yo lo he visto como en 3 ocasiones, de diferentes fuentes, de que iba a pasar el ángel de la muerte, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. Y debemos dejarnos guiar por lo que la Biblia dice. Amén. Nada más. Y usted puede oír prédicas, puede oír profecías, porque yo he oído muchas profecías que están subiendo a las redes sociales, en YouTube, en Facebook, etcétera. Muchas profecías. No se deje ir por cualquier profecía, porque eso es soberbia del hombre. Pero si su corazón, si el Espíritu Santo le hace sentir que esa es palabra de Dios, pues tómelo en cuenta.
Pero antes de tomar una profecía así, por así, ore y pregúntele a Dios, Señor, ¿esto será cierto? Hazme sentir si esto es correcto, porque miren lo que dice el versículo 17 y 18. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios es el que nos va a salvar. Amén. Pero la palabra de Dios es la que nos va a guiar. La palabra de Dios nos guía a toda verdad. Esta es la verdad. Y si algo no está conforme a la palabra de Dios, deséchelo. Porque esta es la mayor palabra profética que tenemos. Pero eso sí, hermano, siempre debe de estar atento a escuchar la voz de Dios. Puede ser a través de un profeta, sí, de una profecía, claro que sí. Pero no olvide que la palabra de Dios, la Biblia, es la mayor palabra profética. Y no van a suceder cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Y esta pandemia es una señal escrita en la palabra de Dios. Amén. Cristo ya viene. Mi hermano, no olvide lo que dice la Biblia, que la hora y el día solo nuestro Padre Celestial lo sabe. Ni ángeles, nadie sabe. Así que nadie puede estar diciendo que aquí en el 2021, a mediados del año, va a venir Jesucristo. Porque ahí he oído una profecía de alguien que dice que va a haber un rescate. Ni siquiera él habla del rapto de la iglesia, sino que un rescate. Y dice que ya estamos en la gran tribulación. Independientemente, mi hermano, independientemente en qué momento venga Jesucristo, usted debe estar preparado. Pero eso sí, yo le digo, Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y usted y yo debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde lo que dice la palabra de Dios. Mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero eso sí, hermanos, de que debemos de estar seguros de lo que Dios hace. Lo que Dios hace es perfecto. No oí ningún amén. Amén. Pero lo que Dios hace es perfecto. Amén. Por lo tanto, hermano, no debe de abatirse por lo que estamos pasando. Porque lo que Dios hace es perfecto. Y si nos toca morir por cualquier razón, si nos toca morir por el coronavirus, y espero que nadie se muera de eso, de lo que estamos en conexión, espero en Dios que no pase eso. Pero si llegara a pasar, ya estaba establecido. Recuerda lo que dice la Biblia. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. De alguna cosa vamos a morir. Pero eso sí, hermanos, seamos sabios. El sabio ve el mal, dice la Biblia, y se aparta. El sabio oye el consejo y lo pone en obra. Por lo tanto, oigamos el consejo de nuestras autoridades. Y si aún cuidándonos y tomando todas las medidas, nos toca morir, pues bienvenida sea la muerte. Es bien difícil decirlo, pero bienvenida sea la muerte, porque esa nos conducirá a la vida eterna. Por lo tanto, mi hermano, debemos de estar tranquilos y seguros que lo que Dios hace, perdón, no es coronavirus, que lo que Dios hace es perfecto y que debemos de someternos a la soberanía de Dios. Que Dios les bendiga, les amo y extraño estar con ustedes en la iglesia, cantando, adorando al Señor, oyendo palabra y predicando. Hace falta salir a predicar la palabra de Dios al Parque Centenario, nos hace falta salir en los convivios con los hombres, con las mujeres, estar con los exploradores, con Castillo del Rey, nos hace falta todo eso, pero mientras no podamos
salir y estar juntos. Conéctese y alabe al Señor de la manera que lo podamos hacer. Señor, te damos gracias una vez más, exaltamos tu nombre. Tu palabra ha venido a tiempo a nuestra vida, Señor. Gracias por ministrarnos. Ayúdanos a estar confiados en ti, Señor, de que tú tienes el control de esta pandemia, que tú tienes el control de cada situación. Ayúdanos a estar tranquilos. Gracias, Señor, porque esto está en tus planes. Y los planes tuyos son perfectos. Señor, pero si en tu misericordia puedes eliminar ya este virus, por la sangre de Cristo te lo estamos pidiendo. Y gracias, Señor, porque tú ya vienes por la iglesia. Ya vienes por los redimidos. En ti confiamos, Señor. Una vez más, pedimos sanidad para los que están enfermos. Provisión para los que no tienen. Solución de problemas, Señor, en cada familia. En el nombre de Jesús. Provisión de trabajo por tu sangre. Gracias, alabado sea tu nombre por siempre. Danos una noche agradable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No olvide el día sábado, territorio Josía. Y el día de mañana, viernes, altar familiar. A los de la iglesia del cenáculo, en el chat oficial, ya les mandamos el estudio o la guía para el día de mañana y la explicación. Les mandamos un audio explicándoles cómo podemos desarrollarlo en una forma más fácil. No deje de hacer su altar familiar, hermano. Le exhorto a que lo haga. No deje pasar esta oportunidad de que estamos en casa para hacer los altares familiares. El domingo tendremos culto misionero y nos estará predicando nuestro hermano Brian, la familia que va para Portugal. Que Dios les bendiga y hasta el día sábado una vez más.